Bueno, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios que están aquí. ¿Pueden abrir su Biblia? ¿Pueden abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, por favor? Bueno, primera carta de Pedro, capítulo número 2. Vamos a leer los versículos del 13 al número 17. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículos 13 al 17. ¿Están listos? Leemos juntos, dice así la palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar. Padre, te agradezco por tu misericordia al traernos con bien hasta este tiempo, hasta este lugar, y rogarte, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea esta mañana con nosotros, en particular en mi vida, para poder exponer, y en mis hermanos, para que también tu Espíritu Santo sea aplicando, Dios mío, tu palabra en sus vidas. Te ruego que lo que hoy vamos a hablar pueda ser de bendición, que podamos ser movidos, mi Señor, a atender a tu palabra y a vivir en base a lo que tú nos enseñas, mi Señor. Por favor, te lo ruego, gracias por todo lo que tú has preparado para este día, y sea tu voz, mi Señor, escuchándose por medio de mí como un instrumento. Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, gracias. El tema para esta mañana es un tema bastante interesante y que puede que lo conozcan, puede que no, puede que se hable en las iglesias, puede que también no sea un tema que se aborde demasiado, pero evidentemente tiene que ver con el gobierno civil. Cuando el versículo inicia de esta manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es importante que nosotros conozcamos la historia de la iglesia, evidentemente, la historia de nuestra nación, la historia de nuestra familia, porque en ese sentido, cuando hablamos de lo que la palabra enseña, no es que haya cosas nuevas que conocer, prácticamente la misma revelación que Dios ha dado desde hace 2000 años por medio de su palabra. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido cambios sociales, cambios de gobiernos. Antes no eran repúblicas o democracias, sino que había monarquías, estaban bajo imperios, y particularmente en el contexto de Pedro estaban bajo el imperio romano. Pero antes de seguir avanzando un poco más, yo quiero hacerles de su conocimiento lo que pasó, por ejemplo, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en Inglaterra particularmente, en lo que es el Reino Unido, empezó a propagarse un movimiento, lo que comúnmente nosotros podemos llamar como avivamiento, y aquí va a depender de cómo clasifiquemos o cómo definamos lo que es un avivamiento. Recientemente en Internet, si alguno se dio cuenta, en una universidad en Estados Unidos, en Kentucky, en una universidad en Asbury, salió muy renombrado, fue muy notorio en lo que se llamó un avivamiento, en un servicio que fue un servicio normal, me parece que fue un miércoles o martes, no recuerdo bien. Ese servicio no pudieron terminarlo, sino que siguió, y de repente se hizo noticia que durante días o por más de una semana estuvieron asistiendo jóvenes cantando, leyendo la Biblia, predicando, y se hizo grande entre el ámbito cristiano, que era un avivamiento. Pero como les digo, depende de qué entendamos o cómo definamos lo que es un avivamiento. En el caso de Inglaterra en el siglo XVIII,
Este avivamiento consistió en una transformación social y evidentemente desde los aspectos políticos y sociales, donde muchas áreas de la sociedad cambiaron. Por ejemplo, en aquel entonces era muy común el comercio de esclavos. Los esclavos afroamericanos, estos fueron procedentes de África, eran secuestrados y contra su voluntad eran llevados ya sea a las islas del Caribe, eran llevados inclusive a regiones también de lo que era la Nueva España o las colonias españolas, y evidentemente también a lo que fueron las llamadas 13 colonias. Entonces eran gente que eran violentadas, eran abusadas, y cosas empezaron a cambiar, porque en este caso Inglaterra era el líder en el comercio de esclavos, pero por ahí surgió un político llamado William Wilberforce, el cual durante toda su vida o su carrera política estuvo trabajando con la intención de que la esclavitud fuera abolida. Y en ese periodo de este siglo XVIII es que se logra ese objetivo. No solamente fue en el área de la sociedad, de la política, sino en las artes. Los jóvenes empezaron a ir a las universidades y las universidades empezaron a ser transformadas. Muchos de esos jóvenes fueron los que posteriormente se encargaron de crear asociaciones misioneras, que fuera algo nuevo para ese entonces. No era algo que ya hubiera ocurrido en los años recientes, sino que eso ocurrió desde la era de los apóstoles hasta ese siglo XVIII. Hubo muchos adelantos en cuanto a el trato con los niños, por ejemplo, o las mujeres también. Era una época donde la industrialización o la revolución industrial sacó a los padres de los hogares y los niños, muchos de ellos eran huérfanos o desamparados, y se creó lo que fue la escuela dominical. Si es que en alguna ocasión han escuchado esa expresión. Era pues llamarlo ministerio, que emanaba de la iglesia, que se encargaba de la instrucción y alfabetización de los niños. En todos los ámbitos, este evento fue algo que creó una explosión, por llamarlo de esa manera, en el cual el evangelio empezó a correr y la sociedad empezó a ser transformada. Todo esto lo digo porque comúnmente cuando nosotros hablamos de gobierno, y esto es común, lo habrán notado. Por ejemplo, en la última elección presidencial hubo un partido que se llamaba Encuentro Social, que se abanderaba como partido de derecha, aliado con la izquierda, y a veces no sé si ustedes entiendan esos términos: cuál es la izquierda, cuál es la derecha, qué piensan, cuáles son sus posturas. E inclusive nosotros estamos a un año de elecciones presidenciales y tendríamos que ser responsables como cristianos de informarnos y de participar activamente, porque es lo que la Biblia nos enseña, contrario quizá a lo que otras doctrinas o religiones o otras posturas cristianas tengan. Por eso les digo que es un tema bastante interesante que nos compete a todos nosotros, porque comúnmente podemos escuchar frases: es que los políticos son iguales, es que todos roban igual, es que por eso yo no voto, yo no participo en eso. Y también tendríamos que analizar desde la perspectiva bíblica cuál debiera ser nuestra postura. Quiero empezar entonces analizando el pasaje. Recuerden, el texto es primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 13, y vean cómo empieza este texto. Dice de esta manera: por causa del Señor. Por causa del Señor. No quiere decir que por causa del partido político, no quiere decir que por parte del beneficio que yo voy a tener o el participar en ciertas elecciones. Muchas veces vemos que gente participa en las elecciones porque va a tener un beneficio, que gente defiende cierto político porque ese político es afín a un trabajo que le van a dar. Pero aquí la Biblia me está diciendo que por causa de Dios, que por causa del Señor, que por un mandato de Él, someteos a toda institución humana. Pero la palabra clave aquí es someter. La Biblia me está mandando que como ciudadano y que como cristiano yo me someta a las autoridades. Y el tema de la sumisión es algo que vamos a seguir analizando, porque cuando ustedes ven la carta de Pedro, en este caso les está hablando primeramente de someterse al gobierno. Pero a partir del versículo 18 está hablando de los criados hacia los amos. Ustedes pueden decir: bueno, yo no soy criado de nadie.
pero somos empleados o somos empleadores. Entonces, para nuestra época tendríamos que ver que yo tengo que ser como trabajador, ya sea en una dependencia pública o en una empresa privada, una persona que pueda someterme entonces a mis autoridades o a mis jefes. Luego en el 3, capítulo 3 se va a poner más interesante porque la Biblia me está diciendo, asimismo vosotras mujeres. Entonces, de aquí en adelante, el próximo domingo es trabajadores, o ese es el tema, va a ser el tema de los versículos. Cómo los trabajadores, o con nosotros como cristianos, siendo trabajadores o siendo empleadores, debemos someternos a nuestros jefes, a nuestros patrones, o si somos empleadores, cómo tratamos a nuestros trabajadores o colaboradores, como comúnmente hoy se dice. Y en el próximo domingo, dentro de 15 días, vamos a tener tema acerca del matrimonio. Porque es el texto. Recuerden que nosotros vamos predicando secuencialmente, y del capítulo 3, al versículo 1 al 7, está hablando de la relación del matrimonio. Y algo que es contracultura de lo que hoy se habla, porque aquí dice que la mujer debe someterse a su marido. Apenas hace unos días se hizo la marcha feminista donde exhortaban, donde gritaban, o donde decían que muera el patriarcado, que muera el gobierno opresor, el Estado feminista, y como la Biblia viene a mí y me dice que la mujer se someta al marido. Pero tenemos que explicarlo. Por eso, las próximas semanas, el próximo domingo, el tema acerca de trabajadores y patrones, y dentro de 15 días, el tema cuanto a el sometimiento dentro del matrimonio, el rol del esposo y el rol de la esposa. Bueno, pero lo que nos compete hoy es cómo debo yo someterme al gobierno. Tenemos que empezar definiendo qué es la sumisión, porque hoy día nadie quiere someterse a nadie. Es decir, cada quien expresa una independencia, una autonomía, que nadie quiere depender de nadie, y mucho menos dentro del matrimonio, más ahora que la mujer también tiene una capacidad de tener poder adquisitivo. Pero vamos a ir por partes. Este tema de hoy va a introducir estos siguientes temas que tienen que ver con la sumisión voluntaria, porque no tiene que ser un sometimiento forzado, sino que es voluntariamente. La Biblia me llama que yo voluntariamente me someta al gobierno, me llama que voluntariamente me someta a mis patrones, y me llama que voluntariamente me someta, bueno, en el caso de la mujer, a su esposo. Entonces, sumisión o subordinación, ¿qué significa esto? Es la ubicación voluntaria de una persona bajo autoridad o liderazgo de otra. Es decir, que voluntariamente la mujer, en el caso del matrimonio, se va a someter a su esposo. No se va a someter porque la estén golpeando, porque no tenga otra opción, sino porque voluntariamente se coloca bajo esa cabeza. En el caso de nosotros como cristianos, me está llamando que como ciudadano del país en donde vivimos, o del estado en el cual vivo, o de la ciudad a la cual pertenezco, me someta voluntariamente a mis autoridades civiles. Entonces, hay varias áreas en las cuales, como ya les he mencionado, debe uno someterse. Prácticamente son 4 los que ya he venido mencionando. Debemos de someternos al gobierno como ciudadanos. Número 2, tenemos que someternos como cristianos, también a la iglesia donde congregamos o donde pertenecemos, o a las autoridades a las cuales estamos siendo cuidados, en este caso los pastores o ancianos. Debemos someternos en el caso de los hijos, los padres a sus hijos, y deben someterse los jefes o los trabajadores a sus jefes. Entonces esos son las 4 áreas en las cuales la Biblia nos habla acerca del sometimiento. Entonces tenemos que hablar un poco del contexto de Pedro, porque nosotros podemos ver hoy que tenemos un partido, cierto presidente, cierta gobernadora o cierta presidenta municipal, pero cuando Pedro está escribiendo esto, Pedro está escribiendo a una comunidad de cristianos que están bajo el gobierno del Imperio Romano, y particularmente el emperador en turno es Nerón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Nerón? ¿Ha leído de Nerón? Pues Nerón fue, como muchos otros emperadores, un hombre perverso y cruel, que por ahí él gobernó del año 54 al 68, y casi al final de su gobierno, no se sabe si él propiamente, pero se sospecha que él inició el incendio en Roma.
Él inició este incendio, se le atribuía, perdón, esta situación por causa de que él estaba un poco loquito de su cabeza, como muchos otros gobernantes de la época. Sin embargo, como para desviar la atención de él culpó, ¿a quién creen que culpó? Culpó a los cristianos, culpó a la iglesia establecida en Roma. Y de repente desata una persecución. Yo sé que ustedes han visto películas o han leído en los libros de historia o les enseñaron en la secundaria cómo los cristianos fueron perseguidos por los romanos, por lo menos del siglo II o del siglo I hasta el siglo III. Los aventaban a los leones, los devoraban las bestias, eran asesinados por los gladiadores, pero era particularmente por causa de la persecución de los emperadores. Y en este caso que estamos examinando nosotros, en el caso de la carta de Pedro, imagínense a Pedro, como siervo del Señor, le está diciendo a estas personas que están siendo perseguidas, que están siendo afligidas, sométanse al gobierno. Sería algo contracultural. Y prácticamente era eso lo que acusaban a los cristianos, porque los cristianos confesaban y profesaban fe hacia el Señor. Ellos decían, no tenemos más rey que el Señor Jesús. Sin embargo, en el contexto de Roma, el profesar lealtad a otro rey que no fuera el César era causa de ser muerto o ser asesinado. Era causa de ser perseguido. Y lo que estamos viendo es que Pedro le está diciendo a los hermanos, bajo persecución, bajo ese acecho constante, sométanse a las autoridades, sométanse a los gobiernos. Y claro, tenemos que ver que no precisamente va a ser una obediencia a ciegas, sino que en el momento en que la autoridad civil o del gobierno me limite para poder practicar mi fe, yo entonces la Biblia me llama también a una desobediencia civil. Pero vamos por partes. Miren, yo quiero que busquen, por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel, del capítulo número 3, es una historia muy conocida, que muchas veces quizás se la han contado a sus hijos, o la han visto en película, cuando los 3 amigos de Daniel desobedecen a Nabucodonosor y a la orden que se les había dado de que se postraran ante la estatua que este hombre había edificado. Es el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 3, el famoso pasaje de Sadrach, Mesach y Abednego. Me dicen si lo tienen, con un amén. Pero en este pasaje, la ley era que al sonido de todos estos instrumentos que se enlistan a partir del capítulo 3, versículo 3, todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores, Nabucodonosor había construido una estatua, y esta estatua la había construido con la intención de que la adorasen y que todos los gobernadores, representantes del gobierno, ciudadanos y habitantes del imperio se postraran al sonido de estos instrumentos musicales. Y de repente 3 judíos que no obedecieron son llevados ante Nabucodonosor. Y claro, no es que simplemente desobedezco y ya no me pasa nada, no, ellos habían establecido que si desobedecían al mandato de Nabucodonosor serían quemados en el horno de fuego. Y solo quiero que vean en el versículo 17, Daniel 3:17, dice de esta manera, cuando ellos dicen, no nos postraremos, dice, he aquí, nuestro Dios es a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua la estatua que has levantado. Entonces, en este caso, no debe haber sometimiento cuando la autoridad nos llama o nos limita a vivir nuestra fe. En ese caso, no deberíamos obedecer. Pero en todo lo demás que tiene que ver con la legislación, y sobre todo nosotros que vivimos en un país que hay libertad de culto, donde no se les obliga o tenemos la libertad de congregar, tendríamos que obedecer a las autoridades civiles. Tendríamos que someternos a los gobiernos. Tendríamos que someternos a la presidenta en este caso, a la gobernadora y al presidente o a los jueces
o a las que están en la autoridad, o expresar también respeto. Pero cuando la fe está de por medio, cuando hay una prohibición a practicar nuestra fe, entonces sí podríamos desobedecer. Unos capítulos adelante de donde están, en Daniel capítulo número 6, Daniel 6, hay otro ejemplo de lo que está ocurriendo ahí. Aquí en Daniel 6 es otro pasaje muy conocido, donde Daniel es un hombre que oraba a Dios 3 veces al día, que se abría sus ventanas, abría sus puertas y oraba abiertamente sin ninguna complicación. En este momento está gobernando Darío, el rey Darío, y Darío había puesto a Daniel como uno de los principales gobernantes de su imperio. Sin embargo, sus adversarios de Daniel buscaban cómo hacerlo caer y no se les ocurrió otra cosa, sino solamente por causa de su fe. Entonces emiten un edicto o proponen al rey que autorice un edicto en el cual no se permitirá orar a otro Dios que no sea el mismo rey Darío. Y en este caso, Daniel desobedece. Daniel no se somete a ese mandato. Y vemos en el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y evidentemente, ¿qué pasó? Lo arrestaron y lo llevaron ante Darío o ante el gobierno para decirle no cumplió el mandato que se le dio, que estaba por ley, y por tanto tiene que ser castigado y ser echado al foso de los leones. Pero el motivo por el cual Daniel desobedeció era porque se le había impedido vivir y practicar abiertamente y libremente su fe y su adoración hacia el Dios verdadero. Cuando eso pasa en nosotros, tendríamos entonces que desobedecer. Pero al menos creo yo, en el contexto en el que vivimos, en la ciudad en la que vivimos, en el país en el que vivimos, no llegamos a ese extremo. No tenemos persecución, no tenemos prohibición a leer la Biblia o a orar públicamente. Más adelante hay otro ejemplo en Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo número 4, y esto ya es en el Nuevo Testamento, y es parte de lo que en algún momento Pedro expresó en palabras diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es Hechos capítulo número 4. Pedro, capítulo anterior, había Dios usado su vida para un milagro que se dio en la curación de un cojo que era en el templo de la Hermosa. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. El cojo se levanta y se crea una gran conmoción, porque de repente ese hombre que por mucho tiempo había sido cojo, ya puede caminar bien. Y la gente en Jerusalén está viendo este milagro y están creyendo en el mensaje de Pedro. Los del gobierno mandan traer a Pedro y a Juan, y evidentemente lo encarcelan. En el capítulo número 4 de Hechos, versículo número 5, dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, y escuchen esto, los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunió todo el gobierno. Estaba reunido por causa de estos hombres, y evidentemente ellos no querían que Pedro siguiera enseñando en el nombre de Jesucristo, porque ya sabemos que inclusive días atrás habían asesinado a Cristo, es decir, habían llevado al Señor a la cruz. Sin embargo, aun con esto, aunque Pedro era uno de los apóstoles y habían en su momento había salido huyendo, inclusive había negado al Señor, vean lo que dice el 4:17. Cuando los del concilio resuelven prohibir a Pedro y a los apóstoles que prediquen del Evangelio, Pedro responde de esta manera: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro
Y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si de repente un cambio radical surgiera en el gobierno de nuestro país, que nos prohibiera reunirnos, que nos prohibiera leer la Biblia, que nos prohibiera tener una comunidad de creyentes, entonces nosotros tendríamos que ser desobedientes civiles. Tendríamos que desobedecer al gobierno. Solamente en estos casos es que tenemos la opción de desobedecer al gobierno, en ninguna otra cosa más. Es decir, que tenemos que someternos al gobierno. Pero cuando este gobierno sea como el de China, que persigue a los cristianos, sea como el de Corea del Norte, o como el de los países islámicos, como de algunas regiones de África, entonces tendríamos nosotros que desobedecer y ser personas que andemos en la ilegalidad. Porque entonces no podríamos someternos a la autoridad. Ahora, hermanos, yo les he dicho acerca de la historia de la iglesia que el cristianismo no siempre ha sido así. Inclusive en nuestro país no siempre ha sido así. Cuando se declara la independencia de México, ¿cuál es la religión oficial de México? Es el catolicismo y no se permite ninguna otra religión. En Inglaterra también no se permitía ninguna otra religión. Por ejemplo, en lo que fue el régimen nazi en Alemania. Es un régimen en el cual la iglesia alemana tuvo que someterse y declarar lealtad a Hitler y al partido nazi. Y no se permitía ninguna otra lealtad sino solamente al Führer. Y tampoco se podía hablar mal del gobierno ni de las autoridades nazis. Y en ese contexto hay un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor y teólogo, que el 9 de abril de 1945 fue ahorcado por ser creyente, por ser un pastor que no se adhirió al pensamiento nazi y que incluso trabajó para el derrocamiento del gobierno nazi. Pero todo esto se derivó precisamente ante un gobierno que oprimió la fe. Otro hombre llamado John Bunyan, ¿no saben quién es John Bunyan? John Bunyan escribe el libro más vendido después de la Biblia. Ese libro que se conoce El Progreso del Peregrino. ¿Alguna vez lo han escuchado? Bueno, es el libro más vendido después de la Biblia. O el segundo o el tercer libro más vendido después de la Biblia. Inclusive no hace mucho, hace como 5 años salió en película El Progreso del Peregrino. John Bunyan pasó 12 años en la cárcel. ¿Cuál era su delito? Predicar el Evangelio. Y desde la cárcel escribe esta obra que se llama El Progreso del Peregrino, pero era un delito predicar el Evangelio en lo que era en Inglaterra. Entonces, cuando nosotros vemos en la carta de Pedro, si quieren volver allá, Pedro me está diciendo que yo me someta, pero ya estamos viendo cuáles son los casos en los cuales yo puedo desobedecer al gobierno, en qué casos yo no debería someterme. Pero regresemos acá a Pedro, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, pero vean esto, para castigo de los malhechores. Entonces, ¿para qué Dios establece el gobierno civil? ¿O por qué Dios permite el gobierno civil? Porque el gobierno civil en este caso es el encargado de impartir justicia. El gobierno es el encargado de impartir justicia. Si los gobiernos no existieran, si el Estado de Derecho no existiera, si las instituciones no existieran, entonces cada quien viviría como le placiera. Tomaría lo que no fuera suyo, abusaría de las personas, si no hubiera policías, si no hubiera representantes, diputados, si no hubiera esa estructura de gobierno, o al menos en nuestro país donde tenemos una democracia o una república, sería un caos total, de tal manera que ni país seríamos. Es por eso que a lo largo de la historia vemos el establecimiento de naciones, de países con fronteras, con política, y todo fue establecido por el Señor mismo. Entonces lo que me está diciendo Pedro, y vean esa expresión, que me someta al rey, en el 14 que me someta a los gobernantes, pero fíjense esa expresión, ¿cómo? ¿Por qué? Por él enviados. Ese texto me está diciendo que la gobernadora que está aquí en ese estado ha sido establecida por Dios, que el presidente de México fue establecido por Dios, y que cada gobernante de cada nación ha sido establecido por Dios.
el Señor lo estableció, porque dice aquí, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En pocas palabras, la razón de ser del gobierno es que tenga que hacer justicia para los buenos ciudadanos y castigo para los delincuentes. La semana pasada les mencionaba de ese ejemplo que nos está dando El Salvador. No sé si han visto las noticias de la megacárcel que se ha construido, capacidad para 40,000 pandilleros, y la gente, la comunidad internacional está criticando a este gobierno porque dicen que los derechos humanos de los pandilleros, que están siendo abusados, pero lo que estamos viendo es que estamos viendo una sociedad, y si no lo han visto, búsquenlo, que está contenta porque todos los pandilleros que los extorsionaban, que violaban a las mujeres, que les cobraban la renta, como dicen ellos en El Salvador, o la cuota, hoy día El Salvador, de ser el país más peligroso, hoy es el más seguro. Fue un cambio radical. Y este hombre, ustedes pueden ver las imágenes, todos esos pandilleros tatuados totalmente su cuerpo, con solamente un short o una bermuda blanca, sin zapatos, sin camisa, y la gente dice, es que eso está mal. Les quitó las colchonetas, les da solamente 2 comidas al día, pero el pueblo de El Salvador está contento, está feliz, porque se acabó la extorsión, el robo, el control de los territorios, las famosas maras salvatruchas y todos esos tipos de agrupaciones delictivas, hoy día están siendo acabadas, perseguidas por el ejército y por la policía. Es algo único que está ocurriendo en nuestra época y que está aplicándose lo que la Biblia dice. La respuesta ante las autoridades del exterior, organizaciones de derechos humanos, es que van por encima los derechos de los buenos salvadoreños por encima de los delincuentes. Ojalá si fuera nuestro país también. Pero es lo que está en la Biblia, es lo que dice la Escritura, que la autoridad o el gobierno ha sido establecido por Dios mismo para el castigo de los delincuentes y para alabanza de los buenos ciudadanos. Es una paráfrasis lo que dice el gobierno salvadoreño de lo que está diciendo la Biblia. Los derechos de los salvadoreños van por encima, o de los buenos ciudadanos van por encima del de los delincuentes. Entonces todo esto es ejemplo. Entonces Dios establece autoridad para castigar a los delincuentes y para reconocer a los buenos ciudadanos. Yo les pido que ahora busquen Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. Allá en Romanos 13 es un texto muy parecido al de Pedro. Más bien dicho, es lo mismo, pero dicho por Pablo. Pablo también nos enseña acerca del sometimiento o de la autoridad. Es Romanos capítulo número 13. En Romanos 13 dice de esta manera. Pablo está escribiendo. En el otro texto que estábamos analizando es Pedro. Dice la palabra así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y fíjense lo que estamos diciendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es lo mismo. Pedro nos lo dice quizá con una variación de palabras, pero aquí la Biblia me está diciendo porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay presidente que no esté colocado porque Dios lo puso, no hay ningún gobernante, ni los senadores, ni las cámaras, ni ningún otro representante público que ejerza cierta autoridad o gobierno que no haya sido establecido por Dios. Ninguno. Ni rey, ni imperio, ni ningún país, todos han sido establecidos por Dios. Dice, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces el mandato de la Biblia es que yo me someta al gobierno y que no desobedezca, a menos en los supuestos que ya mencionamos, cuando haya una prohibición a vivir abiertamente mi fe y mi devoción a Jesucristo. Mientras tanto, todo lo demás, tengo que obedecer a la autoridad. Dice, porque los magistrados, en el versículo 3, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Podríamos decir, pero hay gobiernos opresores como el de Venezuela, hay gobiernos comunistas como el de Cuba, hay gobiernos o malos gobiernos, pero precisamente por muy corruptos que sean los gobiernos, la inercia es perseguir a los delincuentes, meter a la cárcel a los delincuentes. Miren, por ejemplo, en la década de los 70, quizá 80, aquí en el estado de Guerrero, gobernó esta dinastía de los Figueroa, no sé si lo recuerdan, a lo mejor las que son de mayores, Rubén Figueroa, o inclusive se establecieron aquí en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Y ellos establecían ciertamente un totalitarismo, hacer un gobierno total, no permitían que nadie más entrara, pero eso sí, nadie podía salirse del cuadro de la ley. Si robaban el banco, mandaban al ejército para perseguir. Inclusive hubo un gobernador, que era candidato y después gobernador, que fue secuestrado, no recuerdo quién fue. ¿Rubén? Que fue secuestrado por Lucio Cabañas, ¿no? Ya cuando fue gobernador, pues obviamente pues cobró venganza. Pero, lejos de toda esa historia, aunque fue un gobernante, digamos, dictatorial, o como se vivía en México, la idea es que era un país más seguro, ¿sí o no? En cierta manera, no había participación ciudadana abiertamente, pero era un país seguro, donde la gente podía salir a las calles libremente, sin temor a que le pasara algo, ¿sí o no? Entonces, aunque fuera un gobierno opresor, la idea era establecer el orden. Cada gobierno opresor o dictatorial o que estuviera impuesto a la fuerza, la idea era mantener el orden y la estabilidad y caminar hacia un desarrollo. Entonces, es cierto lo que la Biblia me está diciendo. Yo como cristiano, aunque esté dentro de un gobierno que es un gobierno autoimpuesto o que no es el más correcto de todos, mi llamado es como iglesia, como cristiano, someterme a esa autoridad y hacer lo bueno. Porque ¿qué me está diciendo el texto? ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Inclusive, bajo esa legislación, los delincuentes le pensaban dos veces. Hoy día no. ¿Por qué? Porque los derechos humanos los defienden, porque pueden vandalizar, pueden hacer cualquier cosa, y después están libres. Porque las cosas han cambiado. Bueno, dice el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Se refiere al gobierno, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Claro, no siempre vamos a aprobar todo lo que hacen, sus políticas, sus actos, su corrupción, pero el llamado es a que yo, como ciudadano y cristiano, me someta a la autoridad, porque es la que ejerce control y establece un Estado de Derecho en la sociedad. Ahora, yo les hacía ese recordatorio de que nuestro país nació siendo un país católico por excelencia. Inclusive hoy día el 80% de los habitantes de nuestro país profesan ser católicos. En el año de 1859 apareció un presidente llamado Benito Juárez, que promovió un paquete de leyes conocidas como las leyes de reforma, que en particular traía algunos estatutos. La primera de ellas es que los bienes eclesiásticos de la iglesia pasaban a ser parte de la nación. Ya no, la iglesia no podía tener grandes propiedades de tierra o grandes posesiones. En segunda instancia, el matrimonio civil era establecido. Antes con que te casaras por la iglesia era suficiente, pero en el 23 de julio de 1859 se estableció que el matrimonio reconocido en nuestro país era el matrimonio civil, en un contrato civil. Es decir, que para estar casados tenemos que casarlos por el civil, ya no solamente por la iglesia. Ahora, se crea lo que es el registro civil. Eso fue el 28 de julio de 1859. Si querían registrar a alguien, si querían un acta de defunción o algún trámite de orden,
tendrían que ir al registro civil. Y sobre todo en el artículo que es muy importante, el 4 de diciembre de 1860, se permite la libertad de culto. Cada quien podía practicar la religión que quería, era libre de hacerlo. Entonces, por ejemplo, alguna frase de Benito Juárez respecto a esto dice: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Es decir, el gobierno no debe estar adherido a la iglesia. La iglesia y el gobierno tienen que caminar por separado. Pero sí tenemos que enseñar, como cristianos, que tenemos que someternos a las autoridades, a los gobernantes, a los representantes. Y lejos de pretender, porque también es otro contexto, donde en Latinoamérica ha habido muchos que han pretendido participar en la política, muchos ministros religiosos, pastores o muchos cristianos, porque la idea es, si algún día tenemos un presidente cristiano, las cosas van a cambiar. ¿Sí o no es la idea esa? Si algún día tengo un diputado que sea cristiano, va a cambiar la situación. En México hay una religión que está ahí. ¿Cuál es esa? Ah, bueno. Pero ya metieron a su líder ahí a la cárcel. Bueno, los americanos, los gringos. Bueno, entonces nosotros como cristianos, hermanos, como creyentes, somos llamados a hacer la diferencia. Pero si el camino de la vía política no es la solución, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Sí, hermanos? Hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. Miren, en Guatemala todos esos eventos de tratar de poner un presidente cristiano, un gobernador cristiano, un diputado cristiano han fracasado. El primero de ellos fue en Guatemala Efraín Ríos Montt. Eso fue en la década de los 70, de los 80. Este era un hombre de carrera militar que inclusive tuvo su iglesia, se llamaba El Verbo de Dios o algo así, no recuerdo. El caso es que llegó a la presidencia de Guatemala, pero se le acusó de corrupción, se le acusó de desvío de recursos y aún de ser un hombre que ordenó la masacre de comunidades indígenas. Fue condenado por un tribunal años después, aunque se eximió de sus cargos. Ya murió el señor. En el 2016, un evangélico llegó a la presidencia de Guatemala, Jimmy Morales, y realmente también fue acusado por lo mismo: corrupción y desviación de recursos. Entonces, a lo que vamos, es que no es el medio el tratar de tener gente que llegue a la política. Por ejemplo, el periodo anterior aquí en Chilpancingo, el que era el presidente municipal era una persona que abiertamente se profesaba cristiano. No tenemos por qué señalar más. Sin embargo, lo cierto es que sí hubo cambios en los servicios públicos. Yo tengo que reconocerlo en comparación a lo que hoy se vive en nuestra ciudad. Sin embargo, dejó mucho que desear, al igual que muchos otros gobernantes. Las iglesias evangélicas, sobre todo del área pentecostal, se unieron, oraban todos los días, o al menos por lo menos los primeros años, o el primer año de su gobierno. No sé si llegaron a ver muchas lonas que decía Jesucristo de Chilpancingo y tenían muchas citas. Pues era por parte de este presidente municipal que tenía abiertamente una profesión a la fe cristiana. Pero que, como les digo, al final de su gobierno resultó en muchas cosas que quedaron a desear de su persona. Quizá no tanto como gobernante, pero sí como una figura cristiana, o en la cual se aspiraría que sería una persona distinta. Pero en términos generales, el gobierno, dentro de quizá de lo aceptable. No tengo toda la información de los aspectos financieros, pero sí, pero bueno, ya ahí sería pedir la información, ir a las instituciones y evaluar, ¿no?, en base a eso. Pero en términos generales, la ciudad se vio mejor de lo que se ve ahora. En ese sentido, somos nosotros a llamar al pueblo evangélico a ser responsables. Miren, dentro de ese mismo ejemplo, la presidenta que gobierna aquí en la ciudad empezó a hacer, se le empezó a reclamar su gestión, y para ampararse, ya saben qué fue lo que dijo: es que me están diciendo eso porque soy mujer. ¿Por qué? Porque el feminismo es algo que se vive hoy. En lugar de reconocer, ciertamente no estoy haciendo mi trabajo, el escudo de todos, sobre todo las mujeres, es que soy mujer. Por eso me están diciendo eso. Es decir, la aprobación de leyes sobre el aborto,
la aprobación de leyes sobre matrimonios igualitarios, la aprobación de leyes en cuanto a la adopción de niños por parte de matrimonios igualitarios. Las políticas de equidad de género son políticas que van en contra del diseño de Dios y van en contra de las Escrituras. Y es algo que vamos a considerar más adelante. El hecho mismo de que como cristianos tenemos que informarnos y tenemos que elegir a candidatos que sus políticas no vayan inclinadas a eso, no vayan inclinados a la aprobación o a la incitación a ese tipo de movimientos. Pero bueno, en Costa Rica, en todo lo que es Centroamérica, han surgido muchos partidos políticos. Ya les mencioné aquí en Chile, en México, en cuanto a la campaña presidencial o al gobierno de Morelos, se dieron muchos, participó este partido que pues posicionó en el gobierno de Cuernavaca, bueno, en el estado de Morelos y de Cuernavaca antes, tanto como presidente y posteriormente gobernador a Cuauhtémoc Blanco, del Partido Encuentro Social. Y participó también en la alianza con la izquierda de Morena para poder posicionar al presidente de la República. Entonces, ese no es la vía, porque no ha resultado. No es la forma en la cual se establece el reino de Dios. Dice el hermano, ¿cómo dijo que teníamos que hacerlo? Hacer el bien. Bueno, está dentro de lo coherente. Miren, empecé hablándoles del avivamiento en Inglaterra, ¿no? ¿Cómo le hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? No hicieron otra cosa más que predicar el Evangelio. Predicarlo con fidelidad y ser intencionales con ello. Hoy las iglesias tienen muchas estrategias para atraer gente. Hacen eventos, nos van a traer, no sé, muchas cosas. Pero el punto es que nosotros tendríamos que considerar que la Biblia y la predicación de la palabra es suficiente para la transformación de la sociedad. El misionero William Carey, en el finales del siglo XVI, finales del XVII, principios del XVIII, fue a la India. Y en la India fue el primer misionero que llegó a ese país. Fueron años durísimos donde aprendió el idioma. Claro, él tenía facilidad de aprender los idiomas, de traducir textos, pero fueron años muy duros. Pero al final de su vida creó universidades, escuelas para niños, para niñas, imprentas. Es decir, nosotros como cristianos no tenemos que incursionar, como iglesia, si en lo individual hay una persona que no pertenece dentro de la estructura del gobierno de la iglesia, quiere participar, está abiertamente en sus posibilidades. No se lo prohíbe la Biblia. No lo menciona la Biblia que un individuo que profesa una fe cristiana participe en las elecciones o sea un candidato que pueda ser elegido. Pero como iglesia, la iglesia no debiera involucrarse en ese aspecto. Quizá lo han visto, quizá no, pero las iglesias evangélicas muchas veces son vistas como un sector solamente para ganar votos, en la cual se les ofrece lámina, se les ofrece construir el edificio, se les ofrece un montón de cosas, pero los políticos ven a las iglesias simplemente como un número más, una estadística más, no precisamente porque quieran profesar. Recuerden que nuestro presidente dice que él se hinca donde se hinque la gente, ¿no? Así que si ves con el budista, con el cristiano, con el católico, con el musulmán, él se hinca donde quiere que sea. Estamos hablando que el cambio va a llegar cuando realmente haya un cristiano con convicciones, pero tenemos que empezar desde las bases, desde lo más básico, desde la educación, desde la familia. Para poder combatir el aborto no va a ser que yo salga marchando. Claro, puedo yo manifestarme, estábamos en esa libertad, pero yo tendría que empezar desde mi hogar, tendríamos que empezar desde la iglesia, tendríamos que empezar a enseñar correctamente las Escrituras y a vivir lo que enseñamos, para que realmente haya una transformación en el seno de la familia y creemos niños sanos, niñas sanas, que no caminen en esa dirección. Entonces, cuando se predica fielmente el Evangelio y cuando se vive lo que se predica y cuando somos intencionales en no quedarnos en las cuatro paredes, sino en practicar, en crear instituciones educativas, en crear aspectos de difusión del arte, de la ciencia, incluso en el deporte, podemos llegar a influir. La semana pasada el tema fue respecto al mundo, ¿se acuerdan? En la iglesia, y que como cristianos no tendríamos que participar de las cosas del mundo, pero no tenemos que salir del mundo para poder influir, sino que tenemos que permanecer en él
y como decía, citaba el hermano ese texto de Mateo 5, de ser sal y luz. Si quieren buscar Mateo 5, capítulo 5, versículo número 13, el texto nos está diciendo, el Señor Jesucristo, Mateo 5, 13, en el Sermón del Monte, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, la sal es la que le da sabor a la comida, la que conserva inclusive las carnes, la que tiene ciertos atributos que son muy benéficos. Pero la Biblia me está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos los que vamos a hacer diferencia. No es el hecho de que yo soy cristiano y no quiero nada con el mundo y me aíslo, me voy a un monasterio, ya quedamos que eso no ha resultado. Tenemos que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Vivir en la tierra, ir a las universidades y ser influencia dentro de las universidades para generar los cambios que van a repercutir en un cambio de mente. Luego dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Lo que está diciendo el Señor es que una lámpara no la vamos a colocar en la parte más baja, se va a colocar en la parte alta para que su luz pueda iluminar a todos y la luz que esté resplandeciendo pueda ser más aprovechada. No podemos en esa lógica poner una lámpara o esconderla. Él nos está diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, como creyentes tenemos que resplandecer. Pero fíjense lo que dice al final del versículo 16. ¿Para qué vamos a hacer luz? Para que nuestras buenas obras, mis buenas acciones, mi buen matrimonio, mi buena crianza de mis hijos, mi buena capacidad de ser un estudiante que hace diferencia, un hombre que trabaja, que llega temprano a su trabajo, que se va cumple con sus funciones, que no le roba al patrón, alumbra a los demás. Y las personas vean su luz y digan, dice que el texto, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que vivir en una vida de integridad, de santidad, como hemos dicho, de obediencia a las autoridades. ¿Y todo eso para qué? Para que al ver las personas de allá afuera nuestra vida, entonces en este caso sea glorificado el Padre. Prácticamente el motivo por el cual somos cristianos y somos trasladados de las tinieblas a la luz es para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces la luz existe, o nosotros existimos para hacer diferencia, para que como empresario, como gente que en todo momento, donde quiera que esté, me desempeñe de una forma que honre y que glorifique a Dios, como vendedor de ropa, de zapatos, de todo lo que nosotros nos desempeñemos, seamos gente que pueda tener esa capacidad de ser luz. Solamente de esa forma, viviendo, empezando con las cosas pequeñas, podremos cambiar la sociedad de tal manera que los hijos nuestros van a ser hijos que cuando lleguen a una edad puedan ellos hacer la diferencia. Los cambios no se van a dar de noche a la mañana, porque tengamos un presidente cristiano, tiene que ser un proceso de transformación. Y tenemos que empezar con lo más sencillo. Ahora, hermanos, vamos a ir culminando y vamos a ver algunas responsabilidades cristianas. Ya las hemos mencionado, pero ahora vamos a irlas puntualizando para ir sabiendo qué tengo que hacer como cristiano respecto al gobierno. Punto número 1, van a ser 4 en total. Tenemos que empezar viendo que como cristiano yo soy llamado a mostrar respeto al gobierno. Yo tengo que mostrar respeto al Estado. Yo tengo que ser una persona que muestre respeto. Comúnmente en nuestros trabajos o aún nosotros mismos en alguna ocasión nos llegamos a quejar del gobierno, ¿sí o no? Nos hemos quejado de ese gobierno, si ese gobierno fuera diferente, o a veces escuchamos a personas que se la pasan diciendo eso. Me tocó en alguna ocasión escuchar a una señora ya mayor que decía, porque había un caso de una niña que era muy traviesa, muy desobediente, y quizá ella dijo, es que la niña es así por culpa del gobierno. Tampoco podemos exagerar, ¿verdad? Diciendo que el gobierno maleducó a mi hijo.
Pero sí tenemos que ser personas que hablemos respetuosamente. No quiere decir que no nos quejemos o no mostremos desacuerdo, sino que podamos hacer críticas dentro de un contexto correcto, señalamientos dentro de un contexto que sea adecuado, pero nunca hablar mal, maldecir o juzgar. Sobre todo ahora en las redes sociales se habla mal del político, se hacen memes, se hacen un montón de cosas, y que a veces nos causa gracia, ¿no? Con lo que hacía con Peña Nieto, pero tendríamos que respetarlo. Aunque sí, a veces él daba material para que uno se burlase de él, pero no era ni es justificación de que no respetemos a la autoridad. Entonces, tenemos que entender que dice Pedro, el versículo 17 de 1 de Pedro 2:17, que es el último versículo que estamos analizando del pasaje: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, y concluye: honrad al rey. Nosotros no tenemos rey, tenemos presidente, tenemos representantes. Entonces yo tendría, en este caso, que respetar a mis autoridades. Ese es el punto número 1. Como cristiano tengo que mostrar respeto hacia el gobierno. El 2, tengo que mostrar obediencia. Como creyente tengo que ser una persona, un ciudadano que me someta al Estado, a sus agentes y a sus leyes. Yo no puedo violentar la ley, no puedo desobedecer, a menos, claro, en los supuestos que ya les mencioné al principio, que el gobierno me prohíba vivir y practicar abiertamente mi fe cristiana. En ese caso yo estoy autorizado por la misma Biblia y respaldado por Dios para no someterme a ese mandato. En el capítulo 3 de la carta a Tito del apóstol Pablo, capítulo número 3, versículo número 1, dice de esta manera: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. A veces las personas no quieren, no sé directamente si las agrupaciones como Testigos de Jehová, ellos no participen en elecciones. Yo me acuerdo que no saludan a la bandera y cosas de tipo, pero no sé si lleguen a tener esa perspectiva de aislarse. Pero como ciudadano y como cristiano, yo soy llamado a participar activamente en la vida cívica de mi nación. Entonces nosotros obedecemos al Estado, a menos que el Estado me llame a pecar contra Dios. Entonces, otra área más que es muy peculiar y que muchas veces muchos de nosotros no estamos en línea, ese es el tercer punto. Primer punto, tengo que mostrar respeto. Segundo punto, tengo que obedecer a la autoridad. Y tercero, tengo que pagar impuestos. Tengo que pagar impuestos. Si tengo un negocio, me tengo que dar de alta en la hacienda. Tengo que sacar mi licencia de funcionamiento en el ayuntamiento. Tengo que hacer todos los trámites. Si tengo trabajadores, tengo que pagar el 2% al gobierno del Estado. Si en este caso tengo cierta índice o margen de ganancia respecto a mi régimen, yo tendría que tributar lo que realmente estoy ganando. Tendría que ser fiel en pagar mis impuestos. Bueno, ¿y de dónde saco yo todo eso? Eso prácticamente nos lo enseña Jesús. Si quieren buscar Marcos capítulo número 12, versículo número 13. En alguna ocasión al Señor Jesucristo se le acercaron, dicen los fariseos, los herodianos, para sorprenderle en alguna palabra. Es Marcos capítulo número 12, versículo número 13. La Biblia me llama a pagar impuestos y sale de la misma boca de nuestro Señor. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y la pregunta para hacerle caer ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Claro, nosotros sabemos que esta pregunta lleva una trampa. Estos personajes querían que Jesús dijera: no den a César, lo de Dios es solamente para él, con la intención de acusarlo. Mira, él está incentivando no pagar impuestos. Y era una rebelión contra el Imperio Romano. Pero si de repente Jesús decía: no, pues, si den al César, sería: no, está violentando nuestra comunidad judía y no es un hombre que sea de fiar, y sería tomado quizá como un publicano. Recuerden, un publicano era una persona que cobraba impuestos en nombre de Roma y que era parte de los desechados de la sociedad judía.
Entonces, cuando le preguntan al Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Era una pregunta que llevaba trampa. Pero sin embargo, como Jesús es Dios, dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que lo vean. Y la respuesta genial del Señor fue esta. Él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Les pregunta. Y la inscripción, ellos le dijeron, es de César. Nosotros sabemos que las monedas traen la foto del gobernante y traen la fecha en la que fueron emitidas. Inclusive nosotros podemos saber quién gobernó de cierto periodo en la historia porque se encuentran monedas y bueno, ahí viene la inscripción de cierto gobernante. Pero entonces, respondiendo Jesús les dijo, porque ellos respondieron, bueno, la foto o la imagen de ahí es del César. Y Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas cosas emanan de este pasaje. Una de ellas es que yo tengo que respetar al gobierno, tengo que obedecer al gobierno, pero también yo tengo que pagarle mis impuestos. Si yo tengo un impuesto establecido de tenencia, de pago de ayuntamiento, de pago de cualquier otra cosa, yo tengo que ir y pagar mis impuestos. Inclusive una nación, la mayor fuente de ingresos son sus impuestos. Los contribuyentes son los que dan, inclusive por eso se llaman contribuyentes, porque contribuyen a la economía de la nación. Por eso es que el SAT cada año, inclusive siempre se está actualizando, renovando, buscando formas en las cuales nosotros paguemos impuestos. Entonces, primera es que yo tengo que respetar al gobierno, yo tengo que obedecer al gobierno y tengo que pagarle mis impuestos, que es parte de lo que le mencionaba la lectura que tuvo el hermano Juan. Al final decía Jesús que si tenía que pagar el impuesto al templo, era otro impuesto, aparte del impuesto al César, tenía que pagarle impuesto al templo. Entonces Jesús dice, ve Pedro, y saca el pez, y de una vez paga por ti, y pagas por mí. Es decir, Jesús incentivaba a que como ciudadanos de una nación paguemos impuestos. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar la tenencia, sacar las placas de mi carro. Son las leyes que están establecidas y como ciudadano de un cierto país tengo que pagar los impuestos. Romanos capítulo número 13, que es el pasaje que ya hemos leído, dice de esta manera, 13, 6 y 7. Romanos 13, 6 y 7. Leí hasta el 5 hace rato, pero ahorita voy a leer los versículos 6 y 7. Dice así, Pablo está escribiendo, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores, es decir, se le pagan los tributos o los impuestos al gobierno, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice, pagad a todos los que debéis, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tengo que pagar impuestos. Hasta este momento hemos visto tres características. Tengo que respetar a la autoridad, tengo que obedecer a la autoridad, tengo que pagar mis impuestos, y la última de estos cuatro es que la Biblia me llama a constantemente presentar oraciones y ruegos por mi gobernante. Habíamos mencionado que hay gobernantes opresores, abusivos, corruptos, pero ¿cuál es mi función? Derrocar al gobierno, apoyar las manifestaciones. Lo que la Biblia me enseña es que yo tengo que orar por ellos. ¿Dónde nos dice eso? Primera carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo 1 y 4. Entonces la Biblia me está diciendo, en lugar de quejarse, de hablar mal del presidente, o de la presidenta, o de cualquier autoridad, lo que tienes que hacer es orar por ellos. Capítulo número 2, primera carta a Timoteo, versículos 1 al 4, dice de esta manera, exhorto, y es Pablo, exhorto, animo, llamo la atención, que ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y fíjense lo que dice el capítulo número 2, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que me está diciendo es que si tengo un gobierno opresor, mi función como cristiano es obedecerlo, respetarlo, pagar impuestos, pero es orar por ellos, interceder por ellos, hacer rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por los reyes. Yo no tengo reyes, pero tengo un presidente, tengo una gobernadora y tengo una presidenta municipal. Tengo diputados y senadores que están sobre mí y yo tengo que orar para que Dios les encienda la luz, les entendimiento y tomen buenas decisiones. Para que su política sea inclinada hacia aspectos que traigan desarrollo y que no vayan en contra de la ley de Dios. Para que estos gobernantes sean personas que teman a Dios y que honren a Dios y que dentro del contexto sean usados por Dios para el bien de la sociedad y de la Iglesia de Cristo. Yo tengo que respetarlo, obedecerlo, pagar mis impuestos y orar por ellos. Ahora, nosotros estamos en una democracia, nosotros no vivimos bajo una monarquía. Entonces, como cristiano, yo soy llamado les dije hace rato, a votar. Porque si no voto, hay una frase que dice aquí, algún teólogo dice, abandonar la responsabilidad compartida para el mantenimiento de la justicia del Estado, por lo tanto es incumplimiento al deber cristiano. O sea, yo no voto, estoy incumpliendo a mi parte en la sociedad cristiana, en la sociedad civil. Yo tengo que votar. Pueden decirme, bueno, es que no hay por qué votar, todos son igual de malos. Bueno, tenemos que evaluar cuál es el menos peor. No, no es cierto. Tenemos que ver y orar primeramente en ese mismo sentido y poder ver que si yo tengo que votar y tengo que hacerlo y tengo que elegir por alguien, entonces tengo que informarme. La segunda área dentro de una democracia, tengo que votar primeramente, pero también tengo que informarme. A veces votamos porque me cae bien el Señor, porque habla bonito, porque me van a dar un beneficio, porque me van a meter al gobierno, pero yo tengo que votar en base a sus políticas. Miren, el gobierno que está hoy en México, yo creo que es, comparado a otros, no sé, podemos evaluarlo, pero lo cierto es que es un partido de izquierda, que bajo este gobierno se han aprobado abortos, bueno, la ley del aborto, se han aprobado las iniciativas hacia matrimonios igualitarios entre homosexuales, se han aprobado leyes o se ha incentivado el movimiento feminista, que lejos de ser movimientos que busquen la igualdad, es basados en pensamientos que no tienen ningún sentido. Dicen que tienen que destruir al macho opresor, al patriarcado. El feminismo hasta la fecha lo que ha logrado es discriminación y más violencia. Los ejemplos son las calles como están rayadas, los edificios dañados, los monumentos dañados, y que solamente en base a estadísticas ustedes pueden verlo. ¿En qué medida el movimiento feminista ha disminuido la violencia contra la mujer? Cada vez va en aumento. Entonces, ¿cuál es la lógica de este movimiento? No está funcionando, es algo que no está funcionando. Tanto los movimientos abortistas, la equidad de género, los matrimonios igualitarios van en un mismo sentido. Son políticas impuestas por organizaciones internacionales que pertenecen a una agenda globalista y que de ninguna manera tienen la intención de apoyar el desarrollo de ninguna nación. En ese sentido, yo tendría que ser una persona que me informe, bueno, voy a votar por porque este partido me cae bien y porque ahí es mi presidente el que cabecita de algodón. Pero, ¿qué política trae? Y ese no, porque es del PRI, o es de otro partido. Yo no digo que voten por alguno o por otro, solamente digo que nos informemos, que esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos, informarme y votar por quien, en este caso, pueda inclinarme respecto a las referencias que tengo en las Escrituras. Ahora, eso es lo mismo, tenemos que evaluar al gobierno, tenemos que evaluar sus políticas, cuál es su agenda política, cuáles son los aspectos a dónde está encaminando la nación, cuáles son los aspectos en la economía. Por ejemplo, hoy tenemos buenas noticias en cuanto a economía, porque el peso ha estado fortalecido respecto al dólar. Si pagamos en este momento algo que tengamos que pagar en dólares, me voy a ahorrar un poquito. En contrario, si lo hubiera pagado cuando valía a 20 pesos el dólar, o arriba de 20 pesos, o hasta que llegó a valer 25 pesos. El peso mexicano llegó a valer un 17 y tanto. Eso es buena noticia. Es un peso que se está fortaleciendo. La inversión, por ejemplo, la planta de Tesla que se va a hacer en Nuevo León, una buena noticia. La inauguración del crucero, ¿cómo se llama del Tren Maya? Supondría que serían buenas noticias, ¿no? Porque traen desarrollo y economía. Todas esas son buenas noticias. Pero tengo que evaluarlo.
tengo que ver muchos aspectos. Por eso es que se crean, o por lo menos la intención es que el gobierno pone a la información o la información accesible a cada ciudadano, se supondría, ¿no? Vamos a creer que así es. Ahora, el cristiano debe trabajar por leyes justas y tenemos que oponernos a las leyes injustas. Si está una ley injusta como el aborto, donde se permite que se cree un genocidio contra seres inocentes porque un niño es desde la concepción, no lo digo porque somos cristianos, lo dice la biología, un ser humano es un ser humano desde la concepción, es un ser que ya tiene vida. Y aún todo eso, pues les digo, es que está basado en aspectos ilógicos. Lo que se cuestiona es en qué momento empieza a ser persona, pero hoy es un ser vivo, es un ser humano. Ahora, todo eso tendríamos que preguntarnos a qué candidato voy a apoyar, por qué partido voy a votar y qué leyes debo de incentivar. Por ahí más rápido, para ir terminando, dice que todos los aspectos que hemos visto, los primeros 4, los segundos 4 son importantes, pero también tengo que ver que tengo que buscar votar por candidatos o por partidos que incentiven la libertad religiosa, que den la oportunidad o tengan legislaciones que sean en pro de la libertad de culto. Si un candidato, claro, hasta este momento no se ha presentado ninguno en nuestro país, pero lo cierto es que, miren, regresando a estos aspectos de la equidad de género, si alguien expresa un pensamiento contrario a las políticas de equidad de género feminista, es un retrógrado. Si eres cristiano, eres como un hombre nómada, no sé, del siglo I o de la edad de piedra. Pero si tú piensas que tú eres muy espiritual, porque fuiste con el chamán, porque eres una persona admirable, porque amas la naturaleza, crees en la madre tierra, crees en el universo, aunque esté totalmente torcido su pensamiento, es una persona que es respetada por su espiritualidad. Si de repente alguien dice, oye, yo no opino igual que tú, porque yo creo que la Biblia menciona que no es correcto el matrimonio igualitario, no, eres una persona homofóbica. No hay tolerancia, piden tolerancia de nosotros, pero cuando un cristiano expresa su pensamiento, es una persona que tiene que ser sacada de ese momento, o tiene que ser agredida. Tenemos que votar por personas que protejan la vida, y eso tiene que ver con el aborto, pero también con la eutanasia. ¿Saben lo que es la eutanasia? La eutanasia es el suicidio asistido. Unas personas que deciden ya no quieren vivir, que ya se acabó su vida, o que quieren acortarla. Hay países en los cuales la persona puede ir y pedir que le ayuden a suicidarse o a matar. El infanticidio también. Todas estas cosas tienen que ser restringidas. Tenemos que votar por personas que provean justicia para todos los sectores, no solamente, inclusive no solamente para nosotros, sino para cada aspecto de la sociedad. Tenemos que votar por personas que tengan la intención de preservar el matrimonio original, es decir, la estructura de la familia tradicional. Hay muchas cosas que podemos mencionar, pero en cuanto a este tema del gobierno, es lo que la Biblia me enseña, que yo tengo que ver cada uno de los aspectos que hemos mencionado. Eso va a permitir que la iglesia se desarrolle de una mejor manera, como cristiano, como ciudadano, como creyente, mis hijos crezcan en una mejor sociedad, y voy a ser responsable tanto de cumplir cívicamente como cristiano, si me adhiero a todo el mandato que la Escritura me está diciendo. ¿Amén? La próxima enseñanza tiene que ver con someterme a mi patrón, o yo como empleador, trabajar correctamente con mis trabajadores. El siguiente domingo es lo más interesante, con lo que tiene el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo es que la mujer se va a someter a su marido? Estamos en la época de la liberación femenina, del empoderamiento femenino. Pero mientras tanto, les pido que consideren todo lo que hemos visto y deseo que pueda ser de bendición respecto a lo que la Biblia nos ha dicho y dice en cuanto a mi relación con el gobierno y mi papel dentro de la sociedad. ¿Amén? Vamos a orar, pues. Padre, te agradezco infinitamente que tú nos permites desarrollar un tema, mi Señor, que es muy importante, que muchas veces no es tratado dentro de las iglesias, o que se toma de forma ligera, mi Señor, no porque seamos mejores, mi Señor, sino que te agradecemos, Padre mío, que en tu gran bondad y misericordia nos permites honrar tu palabra y exponer fielmente lo que el texto nos dice, porque eso es lo que más conviene, mi Señor. No se trata de lo que yo pienso, de mis ideas,
de mis temas o de motivar a las personas, mi Señor, sino meramente de expresar lo que tu palabra dice. Y te ruego haber sido fiel, te ruego que también cada uno de nosotros podamos ser responsables en mi papel como gobernante, en el caso de los gobernantes, en el caso de los ciudadanos, en caso de cualquier papel que tenga que fungir como participantes de una sociedad, mi Señor, y que evidentemente defender cada uno de los principios básicos de la fe y de la familia, como la familia en el matrimonio hombre y mujer, el cuidado, mi Señor, de las mujeres, mi Señor, ciertamente como parte de la sociedad, pero también de los niños, sobre todo de los más desprotegidos que están en el vientre y que han generado un terrible genocidio a lo largo de las últimas décadas, mi Señor. Padre, te lo rogamos. Poder votar por personas que realmente ejerzan justicia y puedan gobernar con equidad. Mi Señor, aunque hay malos gobiernos, tu palabra nos dice que nos sometamos a ellos, que los respetemos, que los obedezcamos, que paguemos impuestos. Aún, Padre mío, este tema de los impuestos es muy delicado, mi Señor. Te pedimos perdón en alguna manera en la que hemos fallado y poder cumplir realmente, Padre mío, con cada requisito, tener licencia de funcionamiento en el negocio, tener mi alta en Hacienda, pagar mis impuestos, Padre. Por favor, permítenos alinearnos, si no es así. Te pedimos perdón por ello y no vivir en esa mentira, Señor, sino realmente con toda integridad y con toda obediencia a tu palabra, decir yo pago mis impuestos y contribuyo a mi nación. Poder también, mi Señor, ser obediente, mi Señor. Nosotros vivimos en democracia, no vivimos en monarquías. Y damos gracias, Dios mío, por la libertad de culto, por la oportunidad de reunirnos en este lugar. Y te ruego que como iglesia podamos ser edificados en tu palabra y que realmente salgamos y que aún en donde quiera que estemos, mi Señor, podamos siempre mostrar esas actitudes hacia los gobernantes, hacia las autoridades y ante toda persona que dice aquí tu palabra, a la cual nos llamas a orar, Señor. Te lo ruego, mi Señor bendito. Te ruego por el presidente de la República, por su gestión en este último año, por las próximas elecciones, mi Señor, para irnos viendo ya quiénes son los candidatos, para ir respetándolos también, para poder evaluar sus políticas, para poder informarme, Señor, te lo ruego, Padre, para bendecir, Señor, a aquellos que son senadores, a aquellos que son diputados, regidores, presidentes municipales, sean hombres o mujeres, mi Señor, te ruego que permitas, Padre nuestro, que gobiernen en temor tuyo, mi Señor. Y aun si te place en algún momento llevar a un hombre creyente al gobierno,